Vamos a continuar en esta segunda entrega del tema del matrimonio bíblico. En la primera entrega estuvimos hablando o estableciendo el fundamento escritural para este tema. Dijimos que todo lo que vamos a tratar en este estudio tiene un fundamento escritural. Hay muchísimas cosas, por supuesto, que seguramente van a ser contrarias a la información que usualmente hemos recibido en torno a este tema. Y por eso quise darle el fundamento escritural bíblico para que nosotros viéramos que lo único que nosotros debemos hacer caso realmente es a lo que dice la palabra. Habíamos compartido un pasaje de 2 de Timoteo, capítulo 6, versículo 3, donde dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, está envanecido, nada sabe. Y otros pasajes similares. Ya dice que nosotros debemos, en Corintios, debemos aprender a pensar, a no pensar más allá de lo que está escrito. Debemos aprender a pensar, a no pensar más allá de lo que está escrito. La palabra de Dios es la palabra más segura, nos dice la Biblia, y nosotros no podemos desviarnos de lo que dice las Escrituras. Si a un ángel del cielo, habíamos visto, nos predica otro evangelio diferente al que está en las Escrituras, no lo tengamos como de parte de Dios. También habíamos visto la relación, la segunda parte también tiene que ver con la relación que Jesucristo tiene para con su iglesia, Dios Padre en el Antiguo Testamento para con su pueblo, y la relación que Jesucristo tiene para con su iglesia. Y habíamos visto que era una relación de tipo marital, ¿se acuerdan? En esa segunda entrega entonces vamos a tratar el tema de la amalgama del matrimonio, lo que es la amalgama. Vamos a ver lo que es una amalgama, porque utilicé esta expresión. Vamos a abordar a continuación el tema relacionado con lo que el apóstol Pablo llamó en Efesios capítulo 5 un misterio espiritual. En la primera entrega nosotros habíamos leído este texto y hoy vamos a retomarlo nuevamente, y Pablo allí se refería a la relación entre Cristo y su iglesia como un misterio espiritual, y hoy vamos a profundizar al respecto de este misterio espiritual referente a la unión intrínseca que conlleva la relación marital. Ya vimos que la relación de Dios Padre para con su pueblo en el Antiguo Testamento y de Cristo con su iglesia es de tipo marital, y que en el pasaje de Efesios capítulo 5 el apóstol Pablo se refiere a esta relación como de tipo espiritual y no meramente física. Empecemos a mirar desde ya que la relación o el concepto de matrimonio es un concepto relacionado con algo espiritual y no solamente una unión meramente física, ¿ok? Además apunta Pablo también este hecho, esta relación de tipo espiritual, como un misterio. Y cabe hacer dos preguntas importantes aquí, preste la mayor atención. Dos preguntas que cabe resaltar en este momento son: ¿cómo es realmente esa relación espiritual? ¿Cómo es realmente esa relación de tipo espiritual? Y la segunda pregunta es: ¿de qué manera se da esa relación para que tenga lugar efectivamente un matrimonio? Habíamos visto que que el apóstol Pablo decía que, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Dice, pero yo me refiero a Cristo y su iglesia. Eso es un misterio, dice allí. Ese tipo de relación espiritual, ya vimos que el versículo que corresponde al matrimonio, Pablo lo relacionó con la relación que tiene Cristo y su iglesia. Y ese tipo de relación dice que es un misterio. Ahora, ¿de qué manera se da esa relación para que tenga lugar efectivamente un matrimonio? La respuesta a estas dos preguntas, muy cruciales, revelan el misterio que el apóstol Pablo mencionó. Vamos a dar respuesta a esas preguntas y así entonces quedará develado ese misterio que Pablo dijo que existía. Consideremos los siguientes pasajes que hacen referencia a esa relación de tipo espiritual, o ese vínculo de carácter espiritual entre Dios y su pueblo. Acompáñenme por favor a la palabra de Dios, a la primera carta a los Corintios. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 17. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 17. Es un versículo muy sencillo, pero muy, muy profundo. Por favor, tenga en cuenta ese versículo. Si usted ya llegó, 1 Corintios 6, 17, por favor, subraye ese versículo. Si puede encerrarlo, por favor, téngalo muy claro. Dice acá: pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Diga conmigo: el que se une al Señor, un espíritu es con él. Subraye, por favor, un espíritu es. Un espíritu es. Un espíritu es. Téngalo presente, ¿ok? Miremos otro pasaje que se encuentra en el Antiguo Testamento, en el libro de los Salmos. Salmo 63. Salmo 63, versículos 5 al 8. Salmo 63, versículos 5 al 8. Aquí está hablando el rey David. Y dice: como médula de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro.
y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Y escuche esto: mi alma está apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Mi alma está apegada a ti. Vimos el primer versículo, dice: el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Con Él. Dice que es uno. Y este versículo de David dice: mi alma está apegada a ti. En este pasaje del Salmo 63, el rey David, cuando dice mi alma está apegada a ti, no hace referencia a un simple apego emocional de sí para con Dios, sino que realmente hace referencia a un vínculo de tipo espiritual que efectivamente David, el rey, sabía que ocurría entre Dios y su pueblo. En la primera entrega ya vimos bastantes pasajes que mostraban que la relación de Dios Padre con su pueblo Israel era de esposo. Yo soy vuestro esposo, etcétera, etcétera. Ya vimos los pasajes. Y David lo entendía. Y esta expresión de mi alma estaba pegada a ti, ese apego, la palabra apego allí, no se refiere sencillamente a un apego emocional. Vamos a mirar cuál es la palabra que aparece en el original hebreo allí y veremos cuál es el significado correspondiente. Tal vez en el Antiguo Testamento no existía el vínculo de tipo espiritual que Cristo hoy tiene con su iglesia. Pero en mi concepto personal, David entendía muchas cosas en el Antiguo Testamento que no eran para el Antiguo Pacto, sino para el Nuevo. Es decir, aunque David, el rey, no vivía en la gracia, sino en la ley, no obstante, tenía una comprensión adelantada de la gracia para los hombres de su tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Encontramos muchos pasajes en la Biblia donde David parece que conocía la gracia de Dios. No solamente el tiempo de la ley, sino la gracia. Si nosotros vamos a hacer un estudio exhaustivo en Hechos de los Apóstoles, si no me equivoco, en el capítulo 2, dice que David era profeta. Y me parece que ese hombre, por el espíritu de profecía que estaba dentro de él, entendía las cosas que estaban por venir. Estaba un poco adelantado, aunque no vivía en la gracia, no estoy diciendo que vivía en la gracia, estaba bajo el pacto de la ley, pero entendía cuál era el propósito de la gracia, es decir, lo que significaba la ley. En otro estudio profundizaremos al respecto. Esto que estoy diciendo lo corroboramos, por ejemplo, en el Salmo 51, donde dice que lo que Dios pide, David dice que lo que Dios pide no son sacrificios ni holocaustos, sino un corazón rendido a Él. En el Salmo 51 David dice que no pide ni holocaustos ni sacrificios, sino un corazón quebrantado. Pero si uno mira atentamente las escrituras con las cuales contaba David del Antiguo Testamento, la Tanakh, la ley, claramente usted podía leer que Dios sí pedía sacrificios, que Dios sí pedía ofrenda. ¿De dónde saca entonces David que Dios no estaba pidiendo sacrificio y ofrenda? Eso es lo que digo, que él entendía cuál era el propósito de la ley. Dios no estaba bueno, la ley sí estaba ordenando estrictamente sacrificios. Sin embargo, David, con una comprensión del corazón de Dios, entendía realmente lo que Dios pedía a través de ello. Por eso es que David fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios. En Hechos de los Apóstoles capítulo 13, versículo 22, Hechos capítulo 13, versículo 22, y en el Antiguo Testamento, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 13, del versículo 13 y 14, si mal no recuerdo, primero de Samuel capítulo 13, versículo 13 y 14, en esos dos pasajes dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios, es decir, entendía lo que Dios quería. ¿Ok? Vamos a mirar el pasaje del Salmo 51. Salmo 51, versículo 15 al 17. Salmo 51, versículo 15 al 17. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, dice David. No quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. Y dice a continuación: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Ahora, para retornar al Salmo 63 del cual partimos, decía que David, cuando dijo mi alma está pegada a ti, no estaba hablando de un mero apego emocional, sino que él entendía la relación marital que existía entre Dios y su pueblo. El término que usa el rey David en el Salmo 63 para apegada es la palabra hebrea dabak. Dabak, D-A-B-A-C. En el hebreo, donde se traduce la palabra mi alma está apegada, la palabra que aparece ahí es dabak. Y esa palabra hace alusión no a un mero apego emocional, sino a un vínculo mucho más íntimo y fuerte, porque significa literalmente afectar a. Significa también asirse, adherirse. Y mire esa expresión, adherirse, acercar, alcanzar, apegarse, entregar, juntar. Y escuche esta expresión: ligar, pegar, trabar o unir. Estos significados los saqué del diccionario Strong de palabras hebreas y arameas.
Allí en este diccionario las palabras aparecen numeradas. Todas las palabras que aparecen en el hebreo, en el Antiguo Testamento, en hebreo y arameo, tienen una numeración. La palabra apegada allí es la palabra número 1692, para aquellas personas que les gusta indagar un poco más. En el diccionario Strong aparece la palabra 1692, la palabra dabak, que significa juntar, ligar, pegar, adherirse, unir. Entonces, cuando él decía mi alma está pegada a ti, no estaba haciendo otra cosa más, sino confirmando lo que la Biblia dice en 1 Corintios, capítulo 6, versículo 17. El que se une al Señor, un espíritu es con él. ¿Está claro hasta allí? Ese primer texto que vimos en 1 Corintios 6, 17 nos habla del misterio espiritual. Téngalo claro, ya se está empezando a develar ese misterio del cual habla Pablo en Efesios 5. Esa relación, esa unión de Cristo con el creyente es el misterio espiritual del que habla Pablo. Y no es en el cuerpo físico, sino en el espíritu. Allí dice, el que se une al Señor, un espíritu es con él. La unión de la cual Pablo habla como un misterio es una unión de tipo espiritual. ¿Lo tiene claro? Esto es importante porque vamos a mirar, a medida que vamos avanzando en el estudio, que algunos tienen por matrimonio solamente la unión de dos cuerpos, a través de un acto civil o de un acto religioso. Pero empecemos a profundizar en las Escrituras y la misma relación que tiene un hombre con una mujer, en Efesios capítulo 5, la determina. El mismo tipo de relación, no quiero volver sobre lo mismo de la primera entrega, es la misma relación que tiene Cristo y su pueblo, es la misma. Y Pablo dice que eso es un misterio. Por no entender este misterio, porque no se les ha revelado este misterio a muchos, es que tratan el matrimonio como algo meramente físico o un contrato terrenal, bien sea de tipo civil o religioso. Pero este misterio habla de que el que se une al Señor, un espíritu es con él. En el Salmo 63, ese pasaje nos dio luz de que esa unión se da entre el Espíritu de Dios y la naturaleza espiritual del cristiano. Por eso David decía, mi alma, su naturaleza física o espiritual. Mi alma está pegada a ti. ¿Okay? Voy a dar otras citas que confirman que cuando Jesucristo viene a nuestra vida, Él reposa en nuestro espíritu. Usted habrá escuchado la expresión, reciba a Cristo en su corazón. Pero el corazón es un elemento físico. Pero para el judío, el corazón no es ese órgano que bombea sangre. El corazón es su alma, es su parte íntima, es su espíritu, es su mente, es la parte interior del ser humano. Pablo se refiere a ello en Efesios como el hombre interior, así se refiere Pablo al corazón, al hombre interior. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 22. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 22, dice literalmente, el Señor Jesucristo esté con tu espíritu. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. Dentro de este tema voy a permitirme abordar algo que se refiere a la naturaleza humana. Vamos a mirar cómo está compuesto el ser humano. Y vamos a empezar a mirar dónde mora Dios. Esto es importante entenderlo, porque vamos a mirar en qué área de la naturaleza del ser humano ocurre la unión espiritual entre los esposos. Todo está en la Biblia, no se asuste, no me abra los ojos. ¿Por qué no puede darse en otras áreas sino en un área específica que la Biblia dice? ¿Por qué? Todo tiene explicación. Pero empecemos aclarando que aquí dice, el Señor Jesucristo esté con tu espíritu. ¿Dónde está Dios? En tu espíritu. Allí es donde Dios llega, a tu espíritu. ¿Ok? La Biblia dice que el que se une al Señor, un espíritu es con él. Efesios capítulo 3, versículo 16. Y ahí dice también 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18. Repito, Efesios capítulo 3, versículo 16. Y 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18. El primer pasaje, Efesios capítulo 3, versículo 16 dice, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Aquí nos está hablando de la naturaleza del ser humano. Tú no eres este cuerpo. Esto es tu estuche. Tú eres el ser, el hombre interior que está dentro. Eres la persona de naturaleza espiritual. Y allí nos dice el pasaje que Dios nos fortalece desde su espíritu en nuestra naturaleza interior espiritual. ¿Estamos claros? Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 18, revela algo más. Y dice así, por tanto nosotros todos, mirando con el rostro descubierto y reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen. Diga conmigo, transformado. Somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen. Y escuche esto, por la acción del Espíritu del Señor. Por la acción del Espíritu del Señor.
El Espíritu Santo está en nosotros con un propósito: transformar nuestra alma. Eso es lo que se llama conversión. Ahora, el Espíritu Santo no lo puede hacer de manera autoritaria. Es usted el que decide. Su alma, pues no quería entrar en esta parte, pero va a ser de manera breve. Su alma es aquel elemento de naturaleza espiritual que por la voluntad que tiene, libre albedrío, decide escoger si toma para sí, para el alma, o del Espíritu o de la carne. Y cuando tenemos el Espíritu Santo, la idea es que entremos en comunión con Dios para que el Espíritu Santo se manifieste en mí. Yo ir tomando de la naturaleza del Espíritu y mi mente va cambiando, mis comportamientos van cambiando y soy renovado en el hombre interior. ¿Me hago entender? Entonces, aquí dice que esa transformación es en la misma imagen de Cristo. ¿Me hago entender? O sea, no tenemos excusa. No, es que yo soy, me enojo fácil porque yo soy flemático. Hermano, necesitamos ajustar nuestro carácter al carácter de Cristo. Al carácter de Cristo. No hay excusa en ningún carácter para pecar, ni en ningún temperamento, ninguna. La Biblia dice que todos tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto, todos. Pedro era un hombre del vulgo, dice la Biblia, del vulgo, vulgar. Y tampoco había estudiado, sin letras, dice la Biblia. Pero en Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, nosotros habíamos visto a ese impetuoso Pedro. ¿Se acuerdan? Que andaba desnudo, que andaba con cuchillo todavía. Y en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, dice que se asombraban de ver a Pedro y Juan. Porque aunque sabían que eran hombres del vulgo y sin letras, sin haber estudiado, se asombraban por el denuedo con que predicaban la palabra de Dios y decían, y les conocían de que habían estado con Jesús. Dicen por ahí, el que anda entre la miel, algo le pega. Y tenemos cerca la mayor dulzura de nuestra vida, Jesucristo. Si tú andas con Jesús, el carácter de Jesús se te tiene que notar. Se te tiene que notar. El impetuoso Pedro dejó de ser impetuoso, porque ahora el Espíritu de Cristo moraba en él. Pablo dijo, ya no vivo yo, no es mi carácter, no es mi forma, Cristo vive en mí, Cristo vive en mí. ¿Sabe quién vive en mí? La humildad. ¿Sabe quién vive en mí? La paciencia. ¿Sabe quién vive en mí? El amor. Si Cristo vive en ti, ¿dónde lo tienes? Sonría que Cristo la haga. Volviendo a la pregunta que nos habíamos formulado anteriormente, de cómo es la relación espiritual entre el creyente y Cristo, notamos en los anteriores pasajes que cuando Dios viene a morar en espíritu dentro del creyente, el creyente y Dios se hacen un solo ser. 1 Corintios 6:17, el que se une al Señor, un espíritu es con él. Amén. Cuando Cristo viene a morar en su espíritu en nosotros, Gálatas 4:6 dice, por cuanto somos hijos, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo. ¿Sabe por qué es que somos hijos? Porque tenemos el espíritu del Hijo. La correcta traducción de Juan capítulo 1 versículo 12 dice, y a los que le recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio el poder de llegar a ser hechos hijos de Dios. Es decir, usted en el espíritu tiene todo el potencial para poder ser un hijo de Dios. Usted dice, yo soy hijo de Dios, pero lo dice por fe. La fe sin obras está muerta. Usted demuestra que es un hijo de Dios, es diferente. Por eso dijo el Señor Jesús, y lo vimos hecho de todo el que me dice Señor, Señor, entra al reino de los cielos. Porque me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que les mando. Lo que nos manda el Señor está en su palabra. Está en su palabra. No es cristiano lo que hacen los cristianos, escúcheme. Es cristiano lo que hace Cristo. Somos seguidores de Cristo. Por eso se nos conoce como cristianos. Al principio le llamaban a los seguidores de Cristo los del camino, porque Jesús dijo, yo soy el camino. Si Jesús hubiera dicho, yo soy la senda, nos llamarían los de la senda. Pero somos cristianos porque seguimos a Cristo. El creyente y Dios se hacen un solo ser. Ahora, ¿cómo podemos entender esto? ¿Cuál es la explicación lógica o racional de que ya no somos más dos sino uno? Pues bueno, ese es precisamente el misterio. Ese es el misterio. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Vamos al pasaje de Efesios capítulo 5, por favor. Acompáñeme a Efesios capítulo 5 y vamos a retomar este texto para que lo tengamos claro nuevamente. Efesios capítulo 5, versículo 21 en adelante. Efesios capítulo 5, versículo 21 al 32. Así también los maridos, diga conmigo, así también. ¿Se acuerdan que hemos visto la relación entre Jesús y su pueblo? Es exactamente igual, no parecida, es exactamente igual a la de un esposo y su esposa. Es la misma relación, el mismo misterio del vínculo espiritual que une al hombre y la mujer. Es el mismo misterio, que ya va a estar revelado, que une a Cristo y su iglesia. 1 Corintios 6:17, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama,
Pues nadie odió jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, como también Cristo a la iglesia. Miren cómo dice acá: porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Diga conmigo, los dos serán uno. Aquí está hablando del hombre, el ser humano, ¿ok? Dice, el hombre deja a su padre, deja a su madre, se une a su mujer, y los dos son uno. Diga conmigo, los dos son uno. Pero mira lo que dice: grande es este misterio. ¿Cuál misterio? Que de dos se hagan uno. Dos ya no son dos, son uno. Grande es este misterio, pero yo me refiero a Cristo y a la iglesia. El versículo que habla de un ser humano que deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, ese mismo versículo de dos seres humanos, dice que lo refiere allí a Cristo y a la iglesia. ¿Por qué? Porque es exactamente el mismo. Ahora, ¿cuál es el misterio? Que dos seres se hacen uno. Ahí está revelado. ¿Cómo entenderlo lógica y racionalmente? Se entiende por fe. La revelación es esta: dos seres se hacen uno. Eso es matrimonio. Podríamos terminarlo allí, pero todavía vamos a la página 11 de 71 del libro, que todavía se está escribiendo y redactando, el matrimonio bíblico. Todavía queda mucho por decir, amén. Digan que está a su lado, no se vaya todavía. El matrimonio bíblico es una relación de tipo espiritual. Es un vínculo espiritual que une a dos seres, que hace que dos seres se hagan uno. Pero se lo voy a explicar más detalladamente. Ese es el misterio que se ha revelado. Quizás es incomprensible a la razón humana, pero es revelado en lo concerniente a que no son ya más dos, sino un solo ser. Ese es el misterio revelado. Cuando usted ve a dos personas que se han unido en matrimonio, usted no ve un solo cuerpo, porque si no serían siameses. Y la Biblia dice que será una sola carne, pero algunos, lastimosamente algunas personas tienen problemas con entender lo que es la carne. Algunas personas piensan que la carne es el cuerpo. Está equivocado. La carne no es el cuerpo. Vamos a entrar a detallar eso más adelante. Continuemos entonces. El misterio revelado es revelado porque es concerniente a que no son ya más dos, sino un solo ser. Por eso es que Cristo presenta la relación para con su pueblo como una relación de tipo matrimonial, precisamente porque hay una unión de dos espíritus en uno. A partir de aquí vamos a hablar de lo que es el matrimonio. Ya dijimos en parte lo que es, pero vamos a mirar lo que es el matrimonio y vamos a mirar el modelo original del matrimonio. El modelo original del matrimonio. Entonces en esta parte vamos a referirnos al modelo original del matrimonio para mirar entonces qué es el matrimonio. Y usted se preguntará, ¿cómo así que el modelo original? ¿Es que hay un modelo original y hay un modelo trastornado? Y sí. El matrimonio es una institución divina. Diga conmigo, una institución divina. El matrimonio no es algo que lo realiza un hombre, un ser humano, cualquiera que sea la dignidad que tenga, juez de la república, notario, ministro, sacerdote, como quiera llamarlo. El matrimonio es una institución divina y remonta su origen al inicio de la creación. El origen del matrimonio va hacia la creación. Por eso, el diseño original del matrimonio lo encontramos descrito en la palabra de Dios en el libro del Génesis. Acompáñenme por favor al libro de Génesis capítulo 1, versículo 27. Génesis capítulo 1, versículo 27 al 28. Y creó Dios al hombre a su imagen. Diga conmigo, a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla, ejerced potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Primero, analicemos este versículo. Dice que Dios creó al hombre a su imagen, conforme a su aspecto. Para mejor comprensión de la implicación espiritual que conlleva la relación marital, para mejor comprensión de la implicación espiritual que conlleva una relación marital, es preciso entender la naturaleza del ser humano, que fue creado por Dios, y según las Sagradas Escrituras nos dicen que fue creado a imagen de su Creador. Ahora bien, tengan en cuenta eso. Esa imagen no está en relación con el aspecto o características físicas de Dios. La imagen de Dios no está relacionada con el aspecto o la característica física de Dios, sino que está directamente relacionado con su naturaleza espiritual. ¿Ok?
Es decir, el hombre en esencia es un ser espiritual. Y esa es su semejanza con Dios. Nuestra semejanza con Dios es la naturaleza espiritual. El Evangelio de Juan, en el capítulo 4, en el versículo 24, dice que Dios es espíritu. ¿Cómo es Dios? Dios es espíritu. Es espíritu. Y Jesucristo, cuando resucitó, le dijo a aquel discípulo que dudaba que metiera su dedo en sus llagas, y le dijo: los espíritus no tienen carne ni hueso. Así le dijo el Señor Jesús. ¿Por qué dudas, Tomás? Le dijo: mete tu dedo. Los espíritus no tienen ni hueso ni carne. ¿Okay? Allí Jesús tomó un cuerpo físico en ese momento. Pero bueno, la Biblia habla de cuerpos espirituales y cuerpos terrenales. No es el tema en este momento, pero la naturaleza de Dios en esencia es espiritual. Dice la Biblia: Dios es espíritu. Juan 4:24. Santiago capítulo 2, versículo 26, dice literalmente: así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Nosotros realmente somos un espíritu. Somos un espíritu. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23 dice: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Nosotros somos espíritu, somos alma, somos cuerpo. Pero allí dice que somos espíritu y alma. El cuerpo, lo vimos en Santiago 2:26, sin el espíritu está muerto. En Apocalipsis dice: y yo vi las almas de todas las personas puestas en pie delante del trono blanco, del trono de juicio. Cuando nosotros dejamos este estuche, es que nosotros morimos. Morir es separarse, dejar este cuerpo. No dejamos de existir, sencillamente muerte es separación. Nuestra esencia es espiritual. Dios es espíritu. Santiago dice que el cuerpo sin el espíritu está muerto. Allí dice que somos nosotros espíritu, así como Dios es espíritu. ¿Ok? Esa es la imagen de Dios en nosotros. ¿Está claro? Porque esto es importante. Tenemos que entender la naturaleza del ser humano para entender las implicaciones de tipo espiritual que conlleva un matrimonio. Si una persona no entiende las implicaciones de tipo espiritual que lleva un matrimonio, Dios santo, se puede meter en problemas muy severos, hasta su salvación puede perder. Por esto ese es un tema que no se puede abordar de manera superficial. Hay gente que piensa que sencillamente que los dos serán una sola carne, piensan que son dos cuerpos en uno, que son un solo cuerpo, por no entender lo que la carne es. Y piensan, no saben que hay una relación espiritual entre los dos. Somos seres espirituales y el matrimonio es un vínculo de tipo espiritual, ya lo vimos. Así como Cristo con la iglesia, hay un vínculo de tipo espiritual. Y eso es muy, muy serio y muy, muy delicado. Si no se conserva eso en el orden establecido por Dios, hay pecado. La palabra pecado parte del griego amartia, que significa errar al blanco. Es decir, no estar dentro de lo que Dios ha establecido es pecar. Y Dios ha establecido leyes espirituales. Y eso es una ley espiritual. A lo largo de esta enseñanza nos daremos cuenta, por ejemplo, que aquel versículo que aparece por allá en uno de los libros sapiensales, que cordón de 3 dobleces no se deshace fácilmente. Algunos piensan sencillamente que es poesía, porque están los libros sapiensales. Pero realmente es una revelación espiritual. Es una revelación espiritual. Y luego lo veremos. Vamos a mirar, sigamos viendo el diseño original del matrimonio. Decíamos que el origen del matrimonio primero es un diseño establecido por Dios, es una institución divina, habíamos dicho, es algo que Dios ha creado y su origen se remonta al Génesis, al principio de la creación. Acompáñame por favor al libro de Génesis capítulo 2, versículo 18, y luego vamos a hacer allí un salto del versículo 21 al 24. Génesis capítulo 2, versículo 18 y luego 21 al 24. Después dijo el Señor: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces el Señor hizo caer en un sueño profundo a Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. De la costilla que el Señor tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Este es el primer piropo de la historia. Romántico, ¿verdad? Carne de mi carne, hueso de mi hueso. Se llamará mujer porque del hombre fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Por favor, subraye esta porción. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne.
Esto aparece en el libro de Génesis. Génesis en hebreo, Bereshit, significa comienzo, inicio. Vamos a mirar, cuando Jesús habló del matrimonio, ¿a qué hizo referencia? Vamos a ver que cuando Jesús, porque Jesús habló del matrimonio, cuando Jesús habló del matrimonio, lo que trajo es el pasaje de Génesis. Se remontó al modelo original. Tengan en cuenta eso. Vamos a mirar. En el anterior pasaje notamos que desde el principio de la creación, Dios deja claro la naturaleza espiritual del ser humano. Cuando Dios habló del matrimonio, que dijo que haría ayuda idónea para él, dice que lo creó dándole su espíritu, lo hizo a imagen de Dios. Habla primero de la naturaleza espiritual del ser humano y luego habla de la unión entre los dos. Ahora, esa es una unión marital. Ese es un aspecto que no quiero dejar pasar, se me estaba escapando, perdón. Cuando Dios dice que los creó a su imagen, dice varón y hembra los creó. Allí estamos hablando de la naturaleza espiritual del ser humano, que en Cristo, dice la Biblia en Gálatas, que en Cristo ya no hay hombre ni mujer, ni judío ni griego, ya no hay diferencia. Mire, en el ámbito espiritual, cuando usted va a sacar un demonio fuera, el diablo no mira si usted es hombre o es mujer. La Biblia dice que en Cristo ya no hay hombre ni mujer. Dios reivindica la identidad de la mujer, ¿ok? Eso es otro tema, no tengo mucho tiempo para abordar aquí, pero aclara, varón y hembra los creó. Aquí ya está hablando de la parte física, para que se entienda que había un rol que tenían que cumplir. El matrimonio se da y existe solamente entre un hombre y una mujer, no entre un hombre y dos mujeres. Le dice que Dios creó a Adán y a Eva, no a Genoveva, ¿ok? El hombre y su mujer, y les dijo, los bendijo y les dijo: fructificar y multiplicaos. Eva no era sencillamente una compañía, no era sencillamente un acompañante, una colaboradora, una persona que estaba allí para asistirle. Aquí dice que el propósito era multiplicarse y llenar la tierra, es decir, tenía que ser su esposa. Empecemos a mirar esa relación sexual que está implícita allí, porque eso es algo importante de lo que de los elementos constitutivos del matrimonio que más adelante veremos. En ese pasaje, Dios deja en claro la naturaleza espiritual del ser humano y dice que al dejar a sus padres, empecemos a prestar mucha atención en esto, dice allí que al dejar a sus padres y al unirse a su cónyuge, ya no serán más dos, sino una sola carne. Cuando se une a su cónyuge, ya no serán más dos. ¿Se acuerda que en Efesios 5 vimos que Jesús y su iglesia ya no son más dos, sino uno? ¿Ok? Ese es el misterio del que hablamos. Pero aquí está hablando de que también ese mismo misterio ocurre entre el hombre y la mujer. Al principio, en el modelo original, los dos son uno solo. Lo mismo que con Jesús y la iglesia, es lo mismo que el hombre y la mujer. Los dos se hacen uno. Ese es el misterio, ¿ok? Ahora, el Señor Jesucristo habló del matrimonio. Y es interesante notar que el Señor Jesús habló del tema del matrimonio a partir del modelo original del mismo. Es decir, cuando a Jesús le hablaron del matrimonio, él tomó referencia a, bueno, vamos a hablar de matrimonio. Es que llegaron unos discípulos, unos escribas y fariseos, y le estaban preguntando al Señor Jesús por el divorcio. Por divorcio, y le preguntaron al respecto de Moisés. Dijeron: no, es que Moisés dijo esto. Jesús, de alguna manera, parafraseándolo, permítame decir esto, Jesús le respondió de esta manera, comillas, porque es un aporte mío. ¿Vamos a hablar de matrimonio? Ok, vamos a remitirnos al principio. Al principio no fue así como ustedes dicen. Vamos a hablar del modelo original. No sencillamente Jesús estaba trayendo a memoria cómo fue. No, Jesús no solamente está relatando una historia antigua, no. Jesús está reivindicando el modelo original. Ellos decían: se puede repudiar a la mujer por cualquier cosa, Moisés nos permitió dar carta de divorcio. El Señor Jesús dice: un momentico, vamos a ver cómo era al principio. Tengamos claro eso. Porque aunque ellos querían basarse en una forma de vida que Moisés les había permitido, Jesús les dice: un momentico, Moisés les permitió eso, pero así no era al principio. Vamos al principio, vamos a mirar el modelo. Por eso estamos mirando el modelo original. ¿Me siguen? ¿Estamos claros? Jesús entonces aborda el tema del matrimonio a partir del modelo original del mismo, el cual es el que Dios diseñó y estableció en el principio. El modelo que Dios estableció en el principio. Este diseño, escuche esto, este diseño fue desdibujado a causa de la dureza del corazón del hombre cuando apareció la ley de Moisés. El modelo original, el primigenio, el que Dios estableció, ese diseño fue desdibujado por causa de la dureza del corazón del hombre cuando apareció la ley de Moisés. Porque Jesús, que ahorita lo vamos a leer,
Jesús dice que Moisés permitió unas cosas por la dureza del corazón, pero dice, pero al principio no fue así. Literalmente lo que Jesús está diciendo, lo que Dios estableció es esto. Moisés, por dureza del corazón, les dio esto. Pero a partir de Cristo, todo se remonta al origen propio de las cosas. Es decir, Jesús dijo en otra oportunidad, oíste que fue dicho, aborrecerás a tus enemigos, pero yo les digo, amarás a tus enemigos. ¿Se acuerdan? Entonces Jesús está diciendo, la ley que les permitió dureza de corazón ya no va más. Yo les voy a decir lo que tienen que hacer. Lo mismo con el matrimonio. Me quisieron hablar de divorcio, me quisieron hablar de Moisés. Venga, yo les voy a traer acá el modelo original. Yo soy, dice Jesús. Él es el principio de la creación. Todo fue creado en Él, por Él y para Él, dice la Biblia. Por Él y para Él. Todo. Ahora en Cristo, nosotros tenemos que considerar cuál es el modelo original, porque el modelo original, primero que Dios creó, tiene que ver con una relación de tipo espiritual. Y ahora en Cristo es muy delicada esa relación de tipo espiritual porque tenemos al Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento nadie tenía el Espíritu Santo dentro de sí. Nadie. El Espíritu Santo no podía venir a morar dentro de nadie. Lea el Antiguo Testamento. Siempre dice que el Espíritu venía sobre. ¿Y por qué no podía venir? Porque Cristo aún no había venido. No había limpiado el santuario, la sangre de la expiación. No se había hecho el sacrificio. El hombre no era templo de Dios. Había otro templo físico. El hombre no podía ser templo de Dios. ¿Estamos? Eso es bien profundo, pero vamos a dejarlo allí de manera superficial. Lo importante es que lo entiendan. El diseño original fue dibujado cuando apareció la ley de Moisés que le permitió la dureza del corazón del hombre, la cual le permitió al hombre ciertas licencias, entre comillas, que de hecho estaban lejos del plan original de Dios en la creación. Por esto es que el Señor Jesús establece nuevamente el diseño original del matrimonio como el modelo a seguir. Si nosotros queremos ver cuál es realmente el matrimonio, tenemos que mirar el modelo original. Si queremos ver cuál es nuestra relación con los enemigos, no vamos a mirar el versículo que dice ojo por ojo, diente por diente, sino el que hace a los demás lo que quiera que hagas contigo. Si vamos a mirar el modelo original, no vamos a mirar lo que Moisés permitió. Vamos a mirar lo que Dios estableció y que Jesús reivindica. No se preocupe que no me va a salir ni me va a meter por allá a la ley, no. Y empezando porque cuando el Señor estableció el matrimonio no había ley todavía en Génesis. ¿Ok? Vamos a mirar lo que dice el Señor. Mateo capítulo 19. Cuando apareció la ley de Moisés, le permitió al hombre ciertas licencias que de hecho estaban lejos del plan original de Dios en la creación. Por eso es que el Señor Jesús establece nuevamente el diseño original del matrimonio como el modelo a seguir. Porque como él mismo afirmó cuando le preguntaron acerca del divorcio, en Mateo capítulo 19, versículo 8, al principio no fue así. Miremos por favor el pasaje. Mateo capítulo 19. Mateo capítulo 19, versículo 3. Entonces se le acercaron los fariseos, tentándolo y diciéndole, ¿está permitido al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Mire cómo dice, tentándolo. Versículo 4. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, hombre y mujer los hizo? Y dijo, diga conmigo al principio. El que los hizo al principio. Hombre y mujer los hizo y dijo, por eso el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos. Por favor subraya esta parte, que esto es importantísimo. Mire lo que dice el Señor Jesús. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Marcos en ese mismo pasaje dice un solo ser. Sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Subraye lo que Dios juntó. Más adelante, en la siguiente entrega, veremos qué significa lo que Dios juntó, que muchos no lo entienden tampoco. Y le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, pero al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron entonces sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Este versículo, algunos no lo entienden. Aquí le voy a ser sincero, con este versículo existen muchas alteraciones. Este versículo es muy mal interpretado y muchas personas están cayendo en
pecado por causa de la mala interpretación de este versículo. Lo vamos a aclarar, ¿ok? Pero los que vinieron a tentarle sí lo entendieron, porque ellos sí supieron lo serio que era y dijeron que no conviene casarse. Ellos sí lo entendieron, dijeron, entonces eso es muy serio. Es muy serio. Y no se refiere a los compromisos que demanda un matrimonio. Tengo un amigo que una vez me dijo, no sé si casarme o comprar una lavadora. No se refiere a esas cosas. Está mal, es burdo hablar así de esa manera. Pero algunas personas, ¿saben? Piensan en que el matrimonio tiene muchas demandas económicas y que de todo tipo, pero no se está refiriendo a ese tipo de demandas. Se refiere a las demandas o a las exigencias de tipo espiritual. Que si una persona llega a alterar ese orden espiritual, está metiéndose en serios problemas. Un papel puede firmar una desunión, pero no necesariamente. Vamos a mirar si espiritualmente se rompe algo cuando alguien rompe algo físicamente. Vamos a mirarlo. Yo sé que no tenemos mucho tiempo, tal vez no vamos a alcanzar a abordar esto en esta segunda entrega, pero vamos a mirar el pasaje de Marcos capítulo 10, versículo 6 al 9. Marcos capítulo 10, versículo 6 al 9. Pero al principio de la creación, mire cómo comienza el pasaje que Jesús aborda. Dice, pero al principio de la creación, hombre y mujer los hizo Dios. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Mire cómo dice, no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, subraye lo que Dios juntó. Subraye lo que Dios juntó. Subraye, por favor, no son ya más dos. Subraye, no son ya más dos. Y subraye, por favor, sino uno. Sino uno. Por tanto, o sea, esto viene en consecuencia de lo que viene hablando. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. En la tercera entrega vamos a mirar qué es lo que Dios juntó. Y qué es lo que el hombre no puede separar, aunque quiera, aunque firme lo que quiera firmar. ¿Quiere usted saber? En la tercera entrega vamos a abordar esto. Aquí en la declaración que el Señor Jesús hace, tenemos que mirar que es una declaración exhortativa. Porque comienza la respuesta a los fariseos que se le acercan con un enfático, ¿no habéis leído? Es una exhortación. Llegan los fariseos para tentar, Señor, es lícito repudiar. Es que Moisés dijo. Pero ¿sabe qué dice el Señor Jesús? ¿No habéis leído? Y por eso dijo, al principio no es así, al principio no fue así. Ellos estaban hablando de la ley de Moisés. Ellos habían leído una parte, pero no toda la parte. Jesús dijo, vamos a leer esto. Esto es lo que importa ahora. Ahora que ustedes van a recibir al Espíritu Santo. Ahora que los pecados son bien serios después de que recibas el Espíritu Santo. Una vez que usted reciba el Espíritu Santo y el Espíritu Santo se vaya de una persona, es imposible. Escuche, si una persona recibe el Espíritu Santo y el Espíritu Santo se va de una persona, es imposible que vuelva a entrar. Es imposible que una persona vuelva a ser salva. Es imposible. Ahora hay que ser muy delicados y minuciosos en el estudio de esto, porque alterar las leyes espirituales que Dios estableció es algo muy terrible. Es meterse en problemas con Dios. No se puede alterar lo que Dios... El hombre pretende alterar, cambiar o hacer que no produzca los efectos que Dios estableció. Pero eso es imposible. Lo que Dios estableció no lo puede cambiar el hombre. Entonces, el Señor comienza abordando este tema de esta manera. Un enfático, ¿no habéis leído? Al principio no fue así. Entonces, la cuestión aquí de estos fariseos y de muchas personas en esta época contemporánea, la cuestión aquí no es que no tuvieran la capacidad intelectual para entender las Escrituras. La limitación estaba en la dureza de su corazón. ¿No habéis leído? La limitación, el problema no es intelectual, no es incapacidad de entender las Escrituras. La limitación está en la dureza del corazón. Escúcheme. No es lo que yo no puedo entender, es lo que yo no quiero hacer. La Biblia dice, esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. La Biblia es clara. La condenación es amar las tinieblas más que la luz. Se trata de amar o de no amar. ¿Okay? Marcos capítulo 8, y con este versículo terminamos por hoy esta segunda entrega. Nos habla de esto. Nos muestra un pasaje con relación a la dureza del corazón. Marcos capítulo 8, versículo 17 al 18 dice, ¿no entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís. El Señor entonces nos muestra en este pasaje que la incapacidad para entender, la incapacidad para comprender las cosas tiene que ver con la dureza del corazón.
Marcos 8, 17 al 18 dice claramente: ¿no entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? La incapacidad no es intelectual. Hay gente que quiere adulterar la palabra de Dios, dice 2 de Corintios, capítulo 3. Y el capítulo 4 dice: no somos como algunos que se benefician adulterando la palabra de Dios. Miren, a nadie se le va a perdonar el pecado de haberle cambiado algo a la palabra. Y eso no es un pecado que solamente pueden cometer los traductores, que cuando encuentran una escritura la cambian para amaño de su, no sé, de su propio pensamiento. Un predicador puede quitarle y ponerle a esta palabra, interpretando a su amaño lo que quiera. Pero esto es algo muy serio. Usted que me escucha, a la distancia, donde quiera que usted esté. Como todos los asuntos que rigen nuestra vida espiritual tienen necesariamente una consecuencia en la eternidad. Todos nuestros actos aquí en la tierra, incluso nuestras palabras. La Biblia dice que de todas ellas vamos a rendir cuenta a Dios. Y tú que me escuchas, no se trata de predicarte un mensaje que te agrade o que te guste, no necesariamente. Se trata de llegarte con la verdad. Jesucristo dijo: conocerá la verdad y la verdad nos hará libres. Y Jesús dijo: si permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Para ser un verdadero seguidor de Jesucristo, tenemos que mantenernos en su palabra. Entonces, como primera medida, debemos tener en claro que la incapacidad para comprender las Escrituras en lo concerniente a la naturaleza espiritual del matrimonio y el diseño original establecido por Dios estriba en la dureza del corazón de los hombres y no en la incapacidad intelectual. Aunque habiendo leído las Escrituras, es como si no las hubieran leído. En lo que el pasaje de Marcos dice: teniendo ojos no ven y teniendo oídos no oyen. Por eso Jesús fue enfático cuando llegaron a tentarle con la misma Biblia, con lo que Moisés había dicho. Y el Señor les dice: ¿no habéis leído? ¿Qué es lo que Dios dijo al principio? A partir de la anterior premisa, abordaremos el tema de qué es lo que los hombres no han leído bien en las Sagradas Escrituras. ¿Cuál es el diseño original que los hombres, por su dureza de corazón, han querido trastornar? Esto en la siguiente entrega. Padre, te damos gracias por esa ocasión bendita en la que nos has hablado tu palabra. Tú dijiste: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Gracias porque tú nos has hablado palabras de vida y de verdad, y nos has sustentado con el maná bendito del cielo. Límpianos, santifica nuestra mente y nuestro corazón. Tú dijiste: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Santifica, Señor, nuestras mentes, nuestros corazones. A cada persona que ve este video, santifícalos, Señor, en tu verdad. Santifícalos en tu verdad, porque la palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá a Dios. Se necesita la verdad para ser santificados. La Biblia dice que tenemos que revestirnos del nuevo hombre, creado según Cristo en la justicia y la santidad de la verdad. La verdad es santidad. Sin verdad no hay santidad, y sin santidad nadie verá a Dios. Gracias, Espíritu Santo bendito. Gracias, Señor Jesucristo maravilloso, por abrir nuestro entendimiento, por abrirnos estas Escrituras y alumbrar, Señor, nuestro corazón con tu verdad. Bendice cada persona que recibe esta palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén.